Jara no logró el voto de confianza. Tras 17 horas de debate, las abstenciones de los congresistas superaron los votos a favor de la investidura. La OMPE sorteará esta mañana a los miembros de mesa para las elecciones del 5 de octubre. Se elegirá a más de 580.000 personas entre titulares y suplentes. Esta noche se realizará el primer debate de los candidatos a la alcaldía de Lima. Luis Castañeda Locio aún no ha confirmado su asistencia. El Senado chileno rechazó el nuevo mapa de frontera marítima con el Perú. Consideró de actitud provocadora por parte del gobierno peruano la publicación de la reciente cartografía. Bueno, y el día de hoy, para comentar un poco lo que ocurrió toda la ajustada jornada del día de ayer, prácticamente 18 horas de debate, pero la premier Ana Jara finalmente no consiguió el voto de confianza. Para mañana, a través de una página web del Congreso de la República, se ha informado que la mesa directiva ha convocado para una nueva sesión plenaria para continuar tratando este tema. En nuestros estudios van a estar el día de hoy los congresistas Alberto Bengolea del PPC y también el oficialista Santiago Gastañaduy. Con ellos vamos a comentar ambas posiciones sobre lo ocurrido esta madrugada. Y ahora vamos a ir con el desarrollo de la información. El gabinete Ana Jara, ya lo sabemos, no logró el voto de confianza del Congreso de la República. Tras 17 horas de debate, las abstenciones de los congresistas superaron a los que optaron por darle la investidura. Para mañana se va a continuar ese pleno del Congreso sobre la cuestión de confianza al gabinete ministerial. No le dieron el voto de confianza. La cuestión de confianza solicitada por la señora Ana Jara Velázquez, presidenta del Consejo de Ministros, queda sin resolver y por lo tanto la consulta se volverá a realizar. Este es el resultado de la votación final del Pleno del Congreso al gabinete Jara, tras más de 17 horas de debate. Fueron 63 abstenciones frente a los 50 votos a favor y uno en contra de los 112 parlamentarios presentes. El sinsabor se sintió desde el hall de los Pasos Perdidos hasta la puerta del Parlamento, por donde salió Ana Jara y su gabinete, pasadas las 3 de la madrugada. No me voy bajo ningún término derrotada del Congreso, porque hemos cumplido nuestra parte. La otra parte le correspondía hacer al Parlamento. ¿Un jalón de orejas para ustedes? Lo tomaría como un jalón de orejas si los congresistas hubiesen votado en contra. No ha habido un voto en contra salvo el del congresista Benítez. ¿Qué no van a hacer? Por su parte, la oposición calificó como un jalón de orejas al gobierno por su falta de autocríticas. Y esta abstención, señalan, sería para que construyan políticas de entendimiento. La oposición ha tenido el criterio de madurez de no querer votar rojo a priori para que ellos renuncien y se vayan a su casa. Porque si votábamos todos rojos, se tenían que renunciar y se iban. Y es que como el número de abstenciones supera los votos a favor, el gabinete Jara deberá esperar otra votación. Yo no he venido a ofrecer a la representación nacional algo que no podemos cumplir. He dicho también, Presidenta, que esto no será un cheque en blanco. Para eso existe el control político. A lo largo de todas esas horas, pasó de todo en el Congreso de la República. Los que discutían a viva voz, los que ya estaban muy cansados de tanto debate y los que no se sabían el protocolo. Muchas gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra. Culmine, ministro, culmine. Ok, termino. Bien. El ministro del Interior, Danilo Urresti, fue de los que más destacó sin lugar a dudas. Aquí dio un duro mensaje a quienes lo acusan de lanzar cifras falsas. Y las cifras que yo mismo hice público después de un mes de gestión. Y quiero decirles aquí y ahora que todas estas cifras están respaldadas por la documentación correspondiente. Ana Jara y todo el gabinete ministerial tendrán una nueva oportunidad en los próximos días para que estos resultados se reviertan.
Bueno, no va a ser en los próximos días, ya ha sido confirmado. Entonces, reiteramos, mañana ha sido convocado por parte de la mesa directiva del Congreso a este pleno para continuar viendo este asunto. Y en realidad se habla de minicrisis, de confianza con reserva, de qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Vamos a conversar con alguien que sabe muchísimo sobre estos temas. Se trata de José Lice, ex oficial mayor del Congreso. José, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Las 10. Buenos días, Pilar. Gracias también por... ¿Qué significa lo que ha pasado nuevamente esta madrugada? Hace 5 meses ocurrió algo muy similar con el gabinete Cornejo. Bueno, en primer lugar, permíteme decir, si es posible, como ciudadano más que todo, que es una pena que realmente alguien que sí merecía, desde mi punto de vista, que se le dé la confianza, le haya sido negada. Porque para mí, desde el punto de vista técnico, no le ha sido negada la confianza al Consejo de Ministros y por lo tanto se debe aplicar el artículo constitucional que establece que en este caso el Consejo de Ministros en pleno debe renunciar y el presidente de la República debe aceptar su renuncia de manera inmediata. Ahora, la votación, bueno, ha habido 63 votos, 73 abstenciones y 50 votos a favor, ¿no? Como se trata de darle la confianza al gabinete ministerial, por supuesto los votos a favor son votos en el sentido de que esos 50 congresistas tienen plena confianza en el gabinete, y los 63 que se abstuvieron significa que no le tienen confianza, es decir, la confianza le ha sido negada al gabinete ministerial y por lo tanto, reitero, se debe aplicar la norma constitucional que establece que se deben renunciar de inmediato. O sea, no tenemos, según mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, Consejo de Ministros. José, a ver, bueno, para que queden las cosas claras, de acuerdo a este artículo constitucional tendrían que renunciar, pero el hecho de que hayan ya convocado para una sesión el día de mañana para poder continuar el tema del voto de confianza, de la investidura... En realidad no han convocado a una sesión. Ya la sesión se está continuando porque la presidenta del Congreso ayer no ha levantado la sesión. La presidenta del Congreso ha suspendido la sesión justamente porque ocurrió este problema de que no se alcanzó la votación para decir que el gabinete ha recibido la confianza del Congreso de la República, ¿ya? Así es, ¿no? Pero si continúa la sesión, ¿por qué entonces esta renuncia? Bueno, no, que continúe la sesión es un tema, pero la aplicación del artículo constitucional es al margen de ello, ¿no? O sea, lo que pasa es que la presidenta del Congreso, antes de suspender la sesión, anunció que en este caso se aplica el informe de la Comisión de Constitución del Congreso del año 2003, que presidía entonces el congresista Natalia Amprimo, que según mi punto de vista no es aplicable al caso de la votación de investidura. ¿Por qué no sería aplicable? ¿Por qué? Porque ese informe fue hecho bajo la hipótesis de que se aplicaba para votaciones de proyectos de ley, otro tipo de votaciones, que además fue el origen de la consulta a la Comisión de Constitución, que en efecto se pronunció en ese sentido. Pero lo mismo no se aplicó, José, disculpa, lo mismo no se aplicó cuando ocurrió algo similar hace 5 meses, en febrero, con el gabinete Cornejo. Pero advertimos que no era aplicable, sin embargo se aplicó por desesperación y como ya nadie dijo nada, hubo, digamos, una solución política, lo que no significa que haya habido una correcta solución constitucional y mucho menos en general jurídica. O sea, bueno, al parecer fue una solución política a una crisis que ocurrió en ese momento y que se está repitiendo ahora. Así es. De una manera mucho más grave, diría yo, ¿no? Al parecer esta vez también va a haber esa solución política. Seguramente, ¿no? Pero el cuestionamiento está allí y se dijo la vez pasada, no solamente lo dije yo, lo dijeron también otras personas, ¿no? Y estamos en lo mismo. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Mañana se continúa con esta claro, que mañana se aplique el informe, sesión, como la presidenta ha anunciado, de la Comisión de Constitución de 2003 y que se vaya a otra votación, porque eso establece el informe. ¿Ya? Y entonces, bueno, se obtenga la confianza, si es que entre hoy y mañana, bueno, se negocia y se llega a algún acuerdo suficientes, como ocurrió la vez pasada. Ya. ¿No? Y si no pasa eso, y porque al parecer la oposición está más dura esta vez, ya han adelantado muchos que si no renuncia algunos ministros, no cambiarían de opinión. Claro, que finalmente se interprete que el Consejo de Ministros no ha recibido la confianza del Congreso que necesita para continuar el ejercicio de sus funciones y presenten toda su renuncia y el presidente acepte la renuncia en forma inmediata y nombre un nuevo gabinete o un nuevo Consejo de Ministros. Una aclaración. Esos son en ese caso, posibles. ¿Qué pasaría si el presidente nombra nuevamente a Ana Jara? ¿Podría? Claro, no hay nada que impida que nombre a Ana Jara. Hacerlo sería retar al Congreso.
¿no? Y si le es negada la confianza, hay que recordar esto, si le es negada la confianza otra vez al gabinete ministerial, el presidente está habilitado puede cerrar el Congreso para disolver el Congreso. Así es. Y convocar y nadie quiere eso tampoco, ¿no? No, claro, por supuesto, ¿no? Y convocar por eso, elecciones. Digamos, el escenario es complicado, ¿no? No hay que asustarse demasiado tampoco si estas cosas sucedieran, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y como tenemos malos recuerdos de interrupciones constitucionales fuera del marco constitucional, que no sería el caso, pues como que nos asustamos. Pero no hay que asustarse, son las reglas, ¿no? Son las reglas. O sea, no como algunos dicen que se estaría afectando el frágil sistema institucional de nuestro país. Bueno, ya está bien afectado, ¿no? Más bien no le haría mucho más daño, sería, por supuesto, un medio traumático porque nunca lo hemos vivido. Claro. Pero bueno, es cuestión y también muy caro, porque vamos a tener elecciones muy caras, que se van a mezclar unas con otras, cerca del término del periodo del presidente de la República, con un Congreso que tenía que completar el mandato del otro, que o sea, no duraría 5 años, sino solamente 2 años y un poco más. En fin, hay varias cosas ahí nuevas, ¿no? Bueno. Esperamos en todo caso que ese no sea el escenario, ¿no? O sea, el escenario ese es el escenario extremo. Eso, ¿no? Pero tampoco hay que pensar que si eso sucediera el país se va a caer. Claro, nada, no es el fin del mundo tampoco. Son las reglas del juego y todo el mundo las conoce, ¿no? O sea, por lo menos quienes están en política, quienes están en el gobierno y quienes están al tanto de estas cosas conocen las reglas del juego y esas son. Bueno, ¿y desde cuándo no se da una situación de este tipo? Que un gobierno esté en una situación similar en 2 oportunidades con un lapso de tiempo de 5 meses. Eso es lo que iba a decir. Lo que sí nos debe preocupar, digamos, es ver este escenario de crisis de manera tan seguida, ¿no? Uno tras otro. Bueno, José Hélice, ex oficial mayor del Congreso, muy interesantes tus declaraciones, gracias por compartirlas con nosotros y en realidad entonces hay que esperar qué es lo que pasa el día de mañana. No es una nueva sesión, como bien lo ha aclarado José Hélice, se trata de la continuación de la sesión de esta madrugada que fue suspendida por la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Y los analistas políticos Pedro Tenorio y Carlos Basombrío coincidieron en señalar que los esfuerzos de este gobierno para responder a la crisis económica en realidad no han sido suficientes, razón por la que ahora nuestra capacidad de reacción es más lenta que la de países como Colombia, Bolivia y Ecuador, según han señalado. Creo que es injusto la crítica de la baja en el crecimiento, porque creo que eso es un panorama global en América Latina, por ejemplo. Lo que sí es preocupante es que hayamos dejado de ser el que mejor pase los baches. Y reaccionaba ante esas crisis. Exacto, el que estaba mejor preparado para los baches a uno que está en el montón, al quinto, sexto. Porque más verdad, el APRA metió la pata también con Valdivieso, se demora, pero lo cambian rápido y vuelve Carranza. O sea, hoy por hoy Colombia y Bolivia en Sudamérica son los que mejor van. Y nosotros éramos antes eso. Y Ecuador. Y nosotros antes éramos eso. Ese es el problema. Y es a lo que Pedro se refiere, de que quizás haya habido mucha lentitud en reaccionar. Ahora, hay un montón de medidas que se están tomando, ¿no? Así es. La cosa es ver hasta qué punto eso logra transmitirle confianza suficiente al inversionista. Está bien, pero gran parte de esta inversión en infraestructura y servicios que se ha anunciado, que se está anunciando desde el 28 de julio, va a entrar en enero. Y de aquí a diciembre el panorama va a ser muy duro. Requieres de un ministro y de un presidente que sepan explicar, que hagan política, pero lamentablemente creo que ya la ola medio que los ha dejado turulatos y no veo de qué manera estos gremios que sí se movilizan para dar respaldo, para decir hay que apoyar, no hay que poner trabas, consiguen que también la inversión privada reaccione al ritmo que venía años atrás y que se ha retraído, ¿no? Bueno, ya lo habíamos anunciado al inicio de este programa. El día de hoy nos acompaña Alberto Bengolea, congresista del PPC-APP. Alberto, gracias por estar con nosotros. Mira, ¿cómo estás? Antes de empezar, tenemos que dejar bien claro que también estaba invitado el congresista Santiago Gastañadú de Gana Perú. Es un congresista, como sabemos, del oficialismo. Ha llamado, ha dicho que recién se acaba de despertar después de la intensa jornada de ayer, de más de 18 horas, casi 18 horas, mejor dicho, y ha dicho que no puede lamentablemente venir. Hubiera sido muy favorable que estuviera con nosotros para también compartir su punto de vista. El congresista Bengolea ha estado muy temprano, lo he escuchado en otros medios y no ha tenido ningún problema. No, ya, pero eso depende de cada uno, ¿no es cierto? Quienes estamos entrenados en el rigor del trabajo periodístico, no me vas a dejar mentir,
creo que tenemos cuerpo para aguantar algunas amanecidas. Claro, ¿no? Nos vamos de largo, ¿no? Nos vamos de largo. Como dicen algunos, de marcha, pero trabajando. Yo he dormido hora y media, así que tampoco ha sido tan Y te vemos largo. bien, así que no hay problema. Cuéntanos un poco, ¿qué cambió en los últimos minutos, en la última hora? Porque si bien es cierto que la votación estaba bastante ajustada, todos pensaban que sí obtenía esta vez Ana Jara el voto de confianza. A mí me sorprendió, no por el caso nuestro, nosotros habíamos definido desde el principio, si tú sigues el debate, muy temprano, antes de las 10 de la mañana, el primero en hacer uso de la palabra de nuestra bancada fue Luis Iberico, que es nuestro vocero, y él anunció con toda claridad que después de lo escuchado, nosotros votábamos en abstención. Así que nuestro voto se marcó desde temprano. Me sorprendió, sin embargo, sí la votación final, porque como tú bien dices, haciendo cálculos de cómo iba a ser la votación, en los números nuestros estaba ganando el voto a favor ligeramente, o por lo menos muy apretado. Nunca la votación que ocurrió al final. ¿Qué pasó? Pudieron haber ocurrido muchas cosas. Lo que he conversado con algunos colegas es que parece que cayó muy mal la pechada final de la... Claro, sí o no, que dijo Ana Jara. Claro, a mí temprano un colega periodista me había preguntado en Pasos Perdidos y me había dicho, ¿cómo va a votar usted? Y yo le dije, ya mi bancada anunció que votaremos en abstención. Y me dijo, no puedes, congresista, el presidente Humala ha dicho que tiene que votar sí o no, pero no en abstención. Oiga usted, que el presidente Humala vaya a dar órdenes en su casa. Al Congreso de la República no se viene a dar órdenes. Y creo que Ana Jara cometió el error de repetirlo, además en un tono inadecuado, lo que generó alguna protesta por el simple hecho que no... me parece que se equivocó absolutamente. Errores que no suele cometer Ana Jara. Me parece que fue uno de esos errores. No sé si esa haya sido la razón. Lo que inclinó la balanza, pero finalmente. Sí es cierto que ocurrió y que ha habido algún descontento. No del lado nuestro, te repito, para nosotros que se ha mantenido que iban a abstenerse desde es muy sencillo. Nosotros no nos vienen a dar órdenes, yo no me voy a ofender porque alguien lo diga, porque sencillamente no le hago caso. Ahora, al retirarse, Ana Jara, declaró a la prensa, obviamente, y declaró que esto, no lo consideraba como una derrota, que tampoco lo consideraba como un jalón de orejas al gabinete. Entonces, ¿qué es? Todos han sido muy... No sé si todos, pero la mayoría que se han expresado, y yo me incluyo, hemos dicho con toda claridad que acá no hay un juzgamiento a la persona de Ana Jara, porque entendemos respeto, que es una colega parlamentaria, además, que nos parece una persona importante. Y además que hay que resaltar todo el esfuerzo que ha hecho, se reunió con todas las bancadas, con los líderes de las diferentes agrupaciones políticas. Pero allí sí hay que decir con claridad dos cosas. Primero, que este esfuerzo que ha hecho pudo haberse reflejado mejor en su presentación. No se reflejó en su presentación. Y lo segundo es que esa actitud que tú señalas y que hemos visto en pantalla no es pues la actitud correcta. Parece que no entendió Ana el mensaje. El mensaje es bien sencillo. Estamos juzgando 3 años de gobierno y le estamos diciendo al gobierno no le tenemos confianza. 3 años después está clarísimo que ha fracasado en los rubros más importantes y que ha perdido el gobierno nuestra confianza. Y entre otras cosas la ha perdido por este estilo que tiene, no sé si arrogante y prepotente después de pretender tener siempre la razón, no escuchar nunca e imponer el peso de su mayoría de votos. Claro, lo que ha dicho es que no ha habido ese espíritu de autocrítica. Claro, hoy no tiene esa mayoría de votos y sigue con la misma actitud, que ha sido la actitud permanente de este gobierno. No tiene la razón, se le derrota con razones, en la discusión pierden, pero tienen la mayoría de votos, entonces imponen al caballazo, como lo que ocurrió con Ana Jara. Sí o no, pero voten de tal manera. Entonces, claro, antes tenía los votos para imponerse, ahora no los tiene. Y esa frase final de Ana, yo puedo entender por el cansancio, el agotamiento, muchas horas de trabajo. 17. Me parece que es un error atrás del otro. Ahora, pero... no debió decirlo porque da la idea que queda es que, no entendieron el mensaje, lo entendió todo el país, menos el gabinete. Ahora, ¿qué es lo que busca la oposición? De acuerdo, y hemos recibido ya algunos comentarios en las redes sociales y lo que dicen, ¿por qué no se ponen los pantalones y dicen no al gabinete? ¿Por qué de nuevo esto de abstenerse? Porque creo que es una posición responsable. Esto de jugar al sí o no, que es lo que quiere Humala, es una cosa que nosotros no tenemos primero que seguir. Las opciones de un parlamentario son 3. Eso que lo sepa la población. El parlamentario tiene 3 votos. En tu curul parlamentaria tienes 3 botoncitos. Verde quiere decir sí, rojo quiere decir no, ámbar quiere decir abstención. ¿Qué significa la abstención? Que no fijas sí y no, según las circunstancias, con diferentes resultados. En este caso concreto, porque actuando con sentido de madurez, me parece, la oposición no ha querido decirle, váyanse a su casa y se acabó el problema. Y que llamen a otros ministros. Esto no es una pechada, ellos pueden venir a pechar, nosotros no pechamos. Nosotros le decimos, necesitamos que tras este jalón de orejas, llámenlo como quiera, si le ofende a la ministra, yo lo lamento. Después de esta llamada de atención, lo que tienen que hacer es irse a su casa, reflexionar y regresar con una actitud distinta. ¿Actitud solamente que no han tenido. o con
hechos concretos. Solamente para terminar, eso es el voto en ámbar. Es darle al país una salida, pero salida que no está en cancha del Parlamento, está en cancha del Ejecutivo. Ellos son los que tienen que entender que cambiaron las cosas, que tienen que enmendar rumbos, que tienen que cambiar estilos, que si no lo hacen, esto va a continuar mal. Así que no me vengan a decir que está en cancha del Parlamento, está en cancha de ellos. Ya, pero en cancha en ellos tienen que reflexionar, según dices, reflexionar sobre qué cosas, tienen que venir con anuncios concretos, con la carta de renuncia de alguno de los ministros. Esa no es una reflexión única. Ahí también hay que decir lo siguiente. La oposición en general coordina un voto determinado. Tampoco lo coordinó. Nosotros dijimos vamos en ámbar y lo que entiendo es que las otras bancadas comenzaron a plegarse al voto en ámbar para lograr este resultado. Pero entiendo también que cada bancada tiene una idea distinta. En el caso nuestro lo hemos dicho con toda claridad. ¿Qué es lo que piden ustedes? Nosotros no pedimos nada. ¿Solo un cambio de actitud? No pedimos nada. Le hemos perdido confianza al gobierno. No confiamos más en este gobierno. ¿Pero qué significa eso? ¿No confían en el gobierno? Que en tanto no encontremos una actitud distinta, una forma diferente de hacer gobierno, de enfrentar las cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? La capacidad de escuchar. Un solo ejemplo, ¿ya? Para que me entiendas. Porque habla mucho del tema también económico. Un solo ejemplo para que me entiendas las cosas. El enfriamiento que ha habido de las cifras. Tema de las AFPs. El tema que hace poco se reclamó tanto, del descuento de cuarta categoría, ¿no? Los independientes menores de 40 años les van a obligatoriamente cercenar parte de su sueldo para dársela a una empresa de la AFP. Ella se refirió al tema y dice que ese tema está en cancha del Congreso y no del Ejecutivo. Okay. Ella lo ha dicho. Ese tema es un tema del Ejecutivo. El Ejecutivo vino con ese tema al Parlamento hace 2 años y un poco más. Cuando vino con ese tema por naturaleza, ¿a dónde fue? A la Comisión de Economía, pues. ¿Quién presidía la Comisión de Economía? Luis Galarreta, congresista del PPC. Galarreta vio el proyecto de ley y dijo, oiga, esto está mal. Acá hay que hacer una serie de cambios, esto no está bien. Entonces puso puntos sobre las sillas y dijo, no señor, hay que cambiar esto y esto. ¿Qué hizo el gobierno? No le gustó. Comenzaba el gobierno, tenía todos los votos. ¿Qué hicieron? Para que veas los estilos. Le arrebataron el tema a la Comisión de Economía, que es lo que correspondía, y se la pasaron al consumidor, que no tenía nada que ver. Claro, luego se aprobó y luego se prorrogó un año. Jaime Delgado, que ahora está cambiando de opinión. Pero en ese entonces Jaime Delgado, que era un importante miembro del oficialismo, actuó como actúa el oficialismo estos 3 años. Es decir, la impuso. Lograron los votos, tenían los votos, lo sacaron al caballazo. Y luego ni siquiera es que se aprobó en el Pleno del Congreso. Para evitar el debate público, lo llevaron a la permanente y allí lo aprobaron. A pesar de todo lo que se les dijo. Ahora resulta que dicen... salió y frente a todas las críticas se tuvo que prorrogar. Claro. Entonces, con todas las críticas, lo prorrogaron. Mala salida. Si es buena o es mala, decídela, pero no me lo prorrogues, no la patees para que después venga otra. Lo que ha dicho Ana Jara es que todo este año ustedes no han presentado ningún proyecto, no han hecho nada para revertir la situación y plantear alternativas. Es un tema del Ejecutivo, es un proyecto de ellos. Ellos lo impusieron, ellos lo quisieron. Y vienen a última hora a decirnos, ahora tenemos que modificar esto que te venía diciendo hace 2 años. ¿Y cómo quieres que lo apruebe? ¿Rapidito nomás? Ese estilo de hacerlo todo rapidito nomás porque tengo los votos, ese es el estilo que tiene que cambiar. Ahora, y estoy poniéndote un ejemplo de un montón que te puedo poner. Así es, congresista. Bueno, es el tema de las AFP. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, algunos están planteando la salida del ministro de Economía, de Eliodoro Mayorga, el tema de los lobbies. Nosotros no ponemos ninguna condición de esa naturaleza, que quede claro, porque se está diciendo que nosotros estamos planteando la salida de un ministro. No, ustedes no, es el nosotros podemos parlamentario opinar, algunos parlamentarios del partido pueden opinar en el sentido que sería bueno un refresco. Claro, el congresista Bedoya lo ha declarado en una lo ha dicho revista. Con toda claridad, ¿no es cierto? Y está muy bien, o sea, es una opinión política, ¿no es cierto? Refrescarse yo el sector creo de que debería haber este cambio o este otro, pero la bancada no está poniendo ninguna condición para cambiar su voto. Entiendo que por eso te decía, depende, tú tienes que hablar con cada bancada. Hay otras bancadas que sí están pidiendo cosas muy concretas. Así es. Entonces, ¿cuál es la tarea del Ejecutivo? Mirar y saber dónde va a conversar para ver cómo consigue los votos. Es tarea del Ejecutivo. El tema de la huelga médica también la han puesto como es decir, mientras requisito. Mientras debatíamos y nos decían, ¿qué cosas pedían ayer? La confianza. Nosotros estábamos escuchándolos para ver si le dábamos la confianza y mientras eso pasaba, reprimían a los médicos a una cuadra del Congreso. Entonces, ¿cómo puedo darte la confianza en esas condiciones? Entonces, este es el tema sobre el cual el gobierno tiene que reflexionar. Ahora, si está pidiendo la confianza se gana. Se gana, y ellos la perdieron. ¿Pero se ganará en 24 horas? ¿Hasta que mañana regrese al Congreso este cambio de actitud? Ya es tarea de ellos, no es tarea nuestra. Y si no hay cambio de actitud, la bancada del PPC se va a mantener en no, o podría cambiar y salvarle la vida al gabinete Jara. No puedo hablarte en nombre de la bancada porque no nos hemos reunido para tomar esa decisión. Va a haber una reunión. Pero de lo que hemos conversado previamente, en fin, yo veo bien difícil, por lo menos en el caso nuestro,
veo difícil el cambio de votos si es que no hay un cambio radical de actitud de parte del gobierno. Pero eso también dijeron un poco... No te hablo de Ana Jara, te hablo del gobierno. Del gabinete y del gobierno. Eso dijeron un poco también cuando ocurrió algo muy similar con René Cornejo. No, fueron cosas totalmente distintas. En febrero. Totalmente distinto. Y ahí sí fuimos luego clarísimos. Cambiaron. No, señora. Ahí fue totalmente distinto y el tema fue el siguiente. ¿Por qué fue distinto? Aquel gabinete Cornejo se presentaba después de una crisis ministerial con el gabinete Villanueva que se había producido por la intromisión directa de Nadine Heredia. El tema de Nadine Heredia. Entonces, Cornejo era un hombre de Castilla. Entonces nosotros le dijimos, oiga, usted que no viene del círculo cerrado de Nadine Heredia, a usted comprométase públicamente a que Nadine Heredia no va a volver a participar. En su discurso original no dijo ni una palabra. Por eso es que en ese momento era vocero yo, me levanté y dije, no he dicho ninguna palabra, no tiene nuestra confianza. En tanto usted no haga ese deslinde, no va a tener nuestra confianza y votamos en ese sentido. El fin de semana que siguió, acuérdate que pasó un fin de semana, se presentó en todos los programas dominicales, marcando las distancias, haciendo los deslindes del caso, se presentó el lunes y en nuestro concepto había cumplido con su palabra y le dimos el voto. Ahí fue distinta, te das cuenta que es distinta la circunstancia, ahí le pusimos una condición, la cumplió, le dimos el voto. Y me siento satisfecho además porque debo decir que más allá de otras críticas... Pero salió al más allá de, no señora, más allá de otras críticas que se le puede hacer al gabinete de Cornejo, Nadine Heredia no volvió a entrometerse, no volvió a aparecer, no volvió a generar crisis ministeriales de una entrevista a una revista, que eso no es entrometerse, ¿no? Ahora, hablando de Nadine Heredia, ¿crees que el peso de la primera dama, la cercanía que existe con Ana Jara también haya podido influir de alguna manera en esta negativa de la investidura? No, yo creo que ese tema ya está... Es parte de un estilo, ¿no? A nosotros nos preocupa el estilo. Este estilo de gobierno de no escuchar, de creerse dueño de la verdad, tomando medidas que no son correctas, claramente incorrectas, pudiendo corregirlas teniendo la oportunidad más de una vez. Este gobierno ha tenido grandes oportunidades para plantear las grandes reformas que el Perú necesita, no las ha realizado. Ahora hablamos de una desaceleración económica. Por Dios, dime un solo proyecto de estos que son importantísimos para el futuro de la economía peruana que ya haya comenzado. Tía María, Conga, el gasoducto del sur. Se anunció desde hace tiempo con el tema de Conga, cómo iban a caer las inversiones. Ninguno ha comenzado, ninguno. ¿Cómo entonces podemos pensar que se va a reactivar la economía nacional a mediano plazo? Pero sigue el ministro de Economía. Todo sigue igual, ¿me entiendes? Ayer la ministra hacía referencia a algunos proyectos público-privados, megaproyectos, por cierto, que son los mismos de los que hablaban hace 2 años. Entonces... ¿dónde están esas medidas económicas que de verdad van a ayudarnos? Ahora, el tema de los lobbies, también, bueno, no fue la bancada de UCD, sino el de Concertación Parlamentaria, que señaló Mauricio Mulder que ese era un gabinete de los lobbies. Así lo han Ana dicho. Jara salió al frente y dijo que de ninguna manera y lo rechazó tajantemente. ¿Qué opinas? Bueno, hay pues algunos indicios, ¿no es cierto?, a partir de estos... Lo primero que y es por eso que algunos plantean que salga Leodoro Mayorga. Lo primero que digo con respecto a los Cornejo Leaks, que es a eso a lo que te estoy refiriendo, es que yo rechazo tajantemente esto que se ha institucionalizado en el Perú de los chuponeos y la intromisión en la privacidad de la gente. Dicho esto, sin embargo, una vez que tenemos la evidencia en mano... Es muy grave lo que ha salido a la luz, digo, ¿no? Pero dicho esto, una vez que tenemos la evidencia en la mano de actos que son incorrectos, creo que tiene que investigarse. Lo que corresponde es como no una investigación. Es un tema que se ha planteado y que tendría que investigarse. Más allá de molestias o decir sí o no, corresponde a una investigación. Ahora, ese sería uno de los compromisos que podría tener Ana Jara de repente, ¿no? De que se va a investigar el tema de Mayorga. Creo que hay alguna bancada que se lo ha pedido. Por eso digo, hay que ver exactamente... Solucionar el tema de la huelga médica ¿Cuál también? es el acento que cada uno ha puesto? Se ha hablado de la huelga médica, se ha hablado de este tema. Pero yo creo que el tema de la huelga médica complicado que se solucione hasta mañana. Con este bono de 200 soles que se ha dado, ellos no van a aceptar. Claro, ¿y sabes por qué? Porque fastidia la insensibilidad que se muestra frente a una huelga que tiene meses de un gabinete, que es este gabinete, este es el gabinete que se duplicó los sueldos. Entonces, claro, para ellos se duplican los sueldos, pero a los demás les hacen pleito por lo que están pidiendo, 200, 300, 400 dólares, y nos dicen que salud es prioritaria. Entonces, hay pues temas, te repito, que no pasa porque si está bien o mal que se aumente o no el sueldo. Yo en realidad en ese tema no entro. Entro a estos suertes de imagen, exacto. ¿Cómo te vendes hacia afuera? De imagen mal manejada y de este estilo que yo repito una y otra vez porque me parece que es lo central, después de 3 años de imponer al caballo la prepotencia de los votos, la prepotencia de la mayoría. Tengo la mayoría y lo puedo hacer. Así que aunque tú tengas razón, aunque tus razones sean mejores que las mías, aunque no pueda defender mis proyectos, los impongo. La diferencia es que ahora ya no tienen esa mayoría y no se han dado cuenta. Y siguen con la misma cantaleta. Entonces, esto ya cambió. Y ya para ir redondeando la entrevista y que la gente entienda qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Mañana continúa la sesión.
Sí, mañana va a continuar la sesión, ha sido convocada. Si no hay cambio de actitud. Y lo que va a ocurrir es que se volverá a pedir la votación y vamos a ver cómo va esa votación. Yo no estoy en condiciones ahora de adelantarte cómo vendrá la votación, ¿no es cierto? Pero tú misma lo has dicho y creo que es un buen trabajo que podría hacer el periodismo en estas horas. ¿Cuál es básicamente la posición de cada bancada? Porque no son iguales, te repito. Claro. Es igual el voto, pero no son iguales las razones. Ya se ha aclarado que en el caso de la bancada de ustedes no están pidiendo la salida de ningún ministro. Nada. En el caso nuestro estamos hablando de una actitud que claramente... Mira, yo la verdad hasta me sorprendí, porque de repente yo no tenía mucha ilusión de escuchar algo del discurso que me convenciera de un cambio de forma en el gobierno, pero no esperaba tampoco que se radicalice tanto este estilo que yo he dicho que es malo. Pero por eso te digo, en esa definición, voy a hablar como si fuera gobernista, de saber exactamente cuál es la razón por la cual cada bancada votó en ese sentido, es que tiene que trabajar en las siguientes 24 horas para lograr esos votos que va a buscar. ¿Y va a haber una reunión de la bancada de ustedes para tomar una decisión? Seguramente, como te repito, hemos conversado preliminarmente, tenemos una idea general. Yo encuentro a los colegas de bancada muy sólidos en estas cosas que yo te estoy diciendo, en lo que percibimos que es hacer un control político real y decirle al gobierno, ya para, pues, ya. Este es el control. Nosotros hacemos fiscalización, somos representantes del pueblo. Además que la gente está cansada de tantas palabras, quieren hechos, ¿no? Ya para, o sea, ya, ok. Perfecto. En los diferentes temas, en economía, en los diferentes temas, yo estoy casi enamorado de las muchas cosas que se han dicho de educación. 3 años después de haber vapuleado la educación peruana y de haberla llevado a su peor nivel, ahora nos están haciendo ofertas que suenan lindas, vamos a verlas, ¿no? Claro. Pero después de 3 años de haberlo vapuleado... que el ministro de Educación sería un buen titular de Economía, luego del planteamiento que se ha hecho en los últimos días, en las últimas semanas. Yo le tengo fe al ministro de Educación, pero creo que el ministro de Educación comete errores similares a los de este estilo de gobierno. O sea, por ejemplo, el tema de educación física. Yo peleé desde que llegué al Congreso. Yo creo que el cambio del deporte peruano va a pasar por poner profesor de educación física en la primaria, ¿no es cierto? Lo peleé hasta que lo pusieron, pero no lo han puesto en el currículum regular, sino que ahora lo ponen en horarios extras especiales. Oiga, por más que le he dicho, esa no es la mejor idea, claro. Pero igual, bueno, es algo, ¿me entiendes? Bueno. El tema de la educación universitaria, en fin, muchos temas, varios temas que tú dices, ¿por qué no escuchas un poquito más? Está bien lo que estás haciendo, pero escucha un poquito más. Ajá. Bueno, Alberto Bengolea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en A las 10 en ATV+. Vamos a esperar en todo caso qué es lo que pasa en las próximas horas. Bueno, y si hay un cambio de actitud por parte no solamente de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, sino también por parte del gobierno. Nos tenemos que ir a una primera pausa comercial y ya volvemos con mucha más información.